Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Gracias por seguir en la trinchera, porque esta playa hay que protegerla, o esta piscina, o este bosque, ahí donde estén la mayoría en este piso, ya lo sé. Gracias por estar ahí, por creer en la libertad de prensa. Son días difíciles. Ayer aprovechó el Congreso para dar otro hachazo a la libertad de información. Hablaremos de ello. Y ya les avanzo, nuestro primer invitado, David Placer, nos descubre otro gran secreto. ¿Saben lo de la negociación de Zapatero, que le llama Maduro, haciendo de mediador para presos? Todo mentira. Lo que les digo, no participó absolutamente nada Zapatero. Como les avancé ayer, esto es una trampa de Maduro para tenerle atado y bien atado. Se lo contamos. Aquí estamos para contar la verdad y a menudo nos parece un esfuerzo titánico el que hacen algunos para esconderla. Y volvemos a Torre Pacheco. Este programa fue el único que les mostró el rostro de difuminado, sí, por protección, pero es el rostro del hombre marroquí que golpeó a Domingo, que fue el origen de los altercados de Torre Pacheco. La Guardia Civil identificó y detuvo a un tal Cristian LF, escolta privado de profesión, dicen, y supuesto líder de un grupo llamado Deport Them Now, o sea, deportarles ahora, una plataforma que dicen que es ultra y que quiere la deportación inmediata. Es curioso porque de este hombre nadie nos dijo jamás nada. Sí, este hombre con la careta de Batman y con un bate de béisbol en la mano, al lado de otro con una larga cadena de hierro. Este hombre que aparece organizando los grupos de magrebíes absolutamente violentos, los que pegaban a vecinos y a cualquiera que se le pusiese enfrente. De él no hemos sabido nada, no se ha detenido, que sepamos, no se ha identificado hasta hoy. Este programa les puede dar información sobre el personaje que se esconde detrás de esta careta. Y algo más, intentar entender por qué el silencio y la orden que ha dado la Dirección General de la Guardia Civil, la directora general de la Guardia Civil, para que esta información que les vamos a dar no trascienda. ¿Qué interés tienen en proteger a alguien tan tremendamente agresivo? ¿O es que solo hay que detener a los de un lado? Bueno, primero conozcan al personaje. Hay un vídeo en redes grabado por uno de la banda, de esta banda de agresores magrebíes, en el que en árabe él se dirige a sus soldados. Quiero que vean el vídeo y les voy traduciendo lo que dice. Aquí seguiremos. Esto ya es nuestro. Escuchadme bien, vamos a entrar al campo, que nadie nos vea, sin hacer ruido ni luces. Cuando escuchamos cualquier cosa, cuando los veamos venir, a los que vinieron anoche o incluso a los habitantes de aquí, salimos al ataque. Y recordad, si viene la policía, no ataquéis a la policía. No nos conviene tenerles en contra. Y la última palabra que os diré es que si viene la prensa, decidle que nosotros respetamos a todo el mundo. Esa es la directriz que da el jefe de la banda con su máscara de Batman y el bate de béisbol en la mano.
a la prensa engañarla, a la policía respetarla y a vecinos y a cualquiera que se ponga enfrente a apalearlo. Esas son las órdenes. Señores, según ha podido saber este programa, quien se esconde detrás de esta máscara de Batman es un narcotraficante marroquí, un jefe de los narcos, captador de otros jóvenes para distribuir la droga, para vender la droga. Les utiliza para ello pequeños camellos. Muchos de ellos estaban ahí en el grupo. Este delincuente está fichado por los servicios de inteligencia españoles. Y atención, no vive en Torre Pacheco. Repito, no vive ahí. Alguien lo llevó hasta Torre Pacheco para actuar de la manera que han visto. Organizó grupos violentos para atacar a cualquier español que no fuese policía ni periodista. Al resto, a por ellos. El objetivo, según la inteligencia española, era crear confusión, provocar el caos. Sí, la Guardia Civil sabe quién es, fue identificado, incluso fue interrogado por la Guardia Civil española. ¿Por qué no se conoce su nombre? ¿Por qué sabemos todo del tal Cristian del grupo Ultra o de cualquier otro y del no? Pues porque la directora general de la Guardia Civil, como les digo, según nuestros datos, ha prohibido que se difunda su identidad y que salga a la luz esta noticia que les estamos contando. La pregunta es evidente. Jucil denunció a Marlaska por estos incidentes en Torre Pacheco y le acusa del delito de prevaricación y dejación de funciones, porque parece que dejó hacer durante todo el fin de semana hasta que se calentó suficientemente el ambiente. Esta alteración ha sido promovida por el gobierno, por sus cloacas del Estado. Han sacado a delincuentes y narcos y les han llevado a la zona. ¿Quién lo ha hecho? ¿Con qué intención? Miren, este falso Batman, como digo, marroquí, narcotraficante identificado e interrogado por la Guardia Civil, trabaja para otro narco mucho mayor, más importante que él y que vive en España, también de origen marroquí. Es uno de los que lleva instalado aquí hace mucho tiempo y parece que la administración española le deja hacer, como si miraran a otro lado. ¿Quién tiene interés en enviar a un narco a un grupo de camellos, llevarles pasamontañas, máscaras, bates de béisbol, cadenas y empezar a provocar el caos en Torre Pacheco, cuando ni siquiera son de allí? ¿Quién quiso provocar estas algaradas? ¿Qué intención tenían agrandando la cuestión durante días, provocando que los medios de comunicación generalistas le dedicaran horas enteras de televisión? Sobre todo es curioso los más próximos al gobierno. La Sexta enseguida sacó un titular diciendo: uno de los detenidos del grupo Ultra tiene vínculos con Vox. Quizá ese es el objetivo. Provocar el caos, ayudar a que se establezca el caos absoluto y luego intentar empujar la culpa hacia el interés político, pues como en la Dana de Valencia, ¿verdad? Dejar que se ahoguen para acabar con un presidente del PP. Amigos, aquí intentaremos no crear confusión, no provocar el caos, no contarles mentiras y sí, si todo va bien, en breve darles hasta el nombre de quién es este narco de la careta de Batman que decía: a por ellos. Me quedo con esa primera frase. Vuélvela a poner, Guille, por favor.
Aquí seguiremos. Esto ya es nuestro. Bienvenidos, amigos. Hay más información confidencial. Empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castillón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, ayer la editorial la dedicamos a este momento en el que Maduro llama a Zapatero. Lo intentaron vestir de un momento familiar, con una niña en brazos, con música de fondo, gracias Zapatero. No era lo que parecía. Y era la típica llamada del capo de la mafia a su lugarteniente, recordándole para quién trabaja y quién le paga. De ahí que Zapatero estuviese tan parco en palabras. Recuerden. ¡Aló, presidente! Aló, ¿cómo estamos? Ajá, felicitaciones, muchas gracias por todo el apoyo para este canje, esta liberación que ha llenado de tanta felicidad a tantas familias aquí en Venezuela. Ha sido una gran decisión. Sí. Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido. Bueno, esperamos que pronto visite el país para que pueda, como siempre, ayudar a los procesos de diálogo. Eso está hecho. Ya me preparo. Correcto. Bueno, muchas gracias por allá. Saludos a toda España. Queremos saber más porque entre las personas desplazadas de Venezuela a Estados Unidos hay hasta un asesino, lo publica Nacho Abad en El Debate, sí, un exmarine de origen venezolano que mató a 3 personas en un bufete de abogados de Usera por equivocación. Iba a buscar a la pareja de su exmujer, que no llegó a tiempo al bufete y por lo tanto aún está viva. Bueno, pues este asesino, Dahoud Javi Mortiz, está ahora en Estados Unidos y forma parte de esa negociación que Zapatero ayudó, o parece que ayudó, a Maduro. Sepamos la verdad de todo. David Placer, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Gracias, Albert. Muy bien. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Un placer estar contigo. Un placer. Cuando hablamos de Venezuela eres el mejor informado. Oye, ¿tú tienes la duda de si participó Zapatero tanto como dice? Porque la llamada es muy rara. Que graben la llamada, que Zapatero no sepa que la van a hacer, que Zapatero esté tan parco en palabras. Aquí pasa algo, ¿no? Yo veo exactamente, interpreto, Albert, exactamente lo mismo que tú. En esa llamada se le nota claramente incómodo. No está cómodo con esa llamada. Además, le intentan colocar esa medalla porque gracias a ti logramos las liberaciones, gracias a ti tú fuiste el artífice. Y él en ningún momento asiente. Él solo dice que está contento, que está feliz y que la decisión es adecuada. No se arroja ningún tipo de responsabilidad en todo eso que ocurrió. A mí me informan desde Washington y fuentes que estuvieron al mando, estuvieron presentes en esa negociación, que a Zapatero no se le informó absolutamente de nada, de estas negociaciones que tuvieron además
2 momentos de aborto. Es decir, ya habían sido casi consumadas en 2 momentos y luego por ajustes de última hora. Zapatero no estaba al tanto de eso en absoluto. Estaba completo. Sí es verdad que él había solicitado, bueno, Nacho Abad habla de uno, pero él tenía una lista que me dice que es muy pequeña. Él tenía una lista de personas, pero no participó ni en las negociaciones, no tiene acceso directo, esto es muy importante, al Departamento de Estado, donde es completamente repudiado porque saben cuáles son las relaciones y los intereses de Zapatero, no le dan ningún tipo de relevancia, no es una persona que tenga influencia en la administración de Donald Trump, todo lo contrario, con lo cual protagonismo absolutamente ninguno. Para compensarlo, tal vez esto sí, me informan que probablemente le liberen ahora un grupito de 4 o 5, puede ser estos españoles venezolanos, con doble nacionalidad, españoles y venezolanos que están presos, creo que son unos 15 ahora mismo, sí, que son rehenes de Nicolás Maduro, entonces le pueden dar ahora mismo pues ese protagonismo. Ahora bien, parece más interesado, como lo has dicho, Albert, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, toda esta cúpula criminal, en hacer ver que Zapatero es el que libera, que el propio Zapatero. Algo está pasando. Algo está pasando. Y aquí lo que está pasando es que Hugo Carvajal está siendo juzgado en Nueva York y hay testigos, hay una treintena de testigos que van a aparecer y a Hugo Carvajal, que se ha declarado culpable, le cae la perpetua y al menos quiere intentar salir de prisión, aunque sea de aquí unos años. De alguna manera, para mí, yo lo interpreto como que Maduro está marcando a su hombre, está recordándole a Zapatero para quién trabaja. No te desmadres, no se te ocurra desviarte, que te tengo cogido. Es como un aviso. A ti te consta que, igual que a mí me dicen que al menos uno de esos testigos, y hablo de alguien que fue militar venezolano, va a tirar por Zapatero demostrando el presunto blanqueo de dinero a través de él del narco y cómo cobraba del régimen. ¿A ti te consta que salga el nombre de Zapatero en Nueva York? Bueno, el Pollo tiene información, el Pollo Carvajal, él solo tiene información importante sobre los intereses, los negocios y esas redes de las que tanto se ha comentado, negocios de oro, negocios petroleros, aliado de China, no tenemos que olvidar esto. Zapatero, aliado de China, va como hombre de enlace, de importancia de China con los países latinoamericanos, estas dictaduras emergentes que tienen tanta relación comercial con China, con lo cual no es un hombre de segunda, es un peón de primera línea de, bueno, una potencia como la China, ojo con Zapatero y con sus protectores. No va a ser tampoco una pieza fácil de caer en este ajedrez, pero el Pollo Carvajal tiene información. Luego hay, me consta que al menos de España han salido algunos testigos y de otros países también latinoamericanos que los han llamado a aportar información para validar, para redundar y para contrastar en las informaciones que ya ha dado el Pollo Carvajal. A mí ya me dijeron desde hace muchísimo tiempo que el Pollo Carvajal había entregado, luego esta información fue desmentida por otras personas, por otras fuentes, pero que el Pollo Carvajal había entregado datos muy concretos sobre los negocios mineros de Zapatero en Venezuela, en la Audiencia Nacional. Eso nunca trascendió, nunca vio a la luz. Aquí en España se lo llevó y sí, al parecer, la justicia estadounidense está muy interesada en indagar más. ¿Cuál es la figura de José Luis Rodríguez Zapatero en todo esto? En el entramado del cartel de los soles. Tiene una implicación menor, ha ido mucho más adentrado. La verdad, Albert, y por simple sentido común, un propagandista, porque no es un mediador, es un propagandista, es una ficha clave que, como has dicho, el régimen le está dando o tal vez le está recordando cuáles son sus responsabilidades. Ahora, si es que se quiere desentender, es muy importante indagar cuál es el papel. Esa interrogante permanece,
pero estoy convencido que esos testimonios van a arrojar luz y la justicia estadounidense parece ser que está interesada en ver, además de los graves delitos de narcoterrorismo, es que son delitos muy graves los que se le acusa al Pollo Carvajal, de intentar inundar de cocaína a los Estados Unidos para así desestabilizar. Ese era un plan de Chávez, la juventud de los Estados Unidos, el sistema social. Todo esto, es decir, al margen del negocio con los grupos guerrilleros, de las FARC, grupos guerrilleros colombianos, grupos del narcotráfico, meter droga en Estados Unidos, todas estas acusaciones ya son gravísimas de por sí. Ahora quieren aprovechar la información que tiene el Pollo para hilar otros temas y allí podría estar Zapatero, con lo cual tenemos que estar muy atentos a esta investigación que está teniendo forma y que probablemente ya en meses, en pocos meses tal vez, tengamos más datos, más información. Y hay algo que he de explicar, porque en España se ha intentado tirar de este hilo varias veces y nunca se ha conseguido. Incluso hay documentación que entregó el Pollo Carvajal y otros testigos a la Audiencia Nacional y que alguien se encargó de que se rompiera la cadena de custodia para que ya no sirviera. Es decir, si al final pillamos de dónde saca el dinero Zapatero del régimen venezolano, lo hará antes el fiscal que ahora juzga al Pollo Carvajal que aquí cualquier juez de la Audiencia Nacional. Esto es un hecho, David, es así. Está clarísimo. No lo puedo describir mejor. ¿Qué ha pasado en España con estas investigaciones? Bueno, obviamente, José Luis Rodríguez Zapatero aquí tiene margen de influencia, es evidente. Aquí puede llamar a jueces, a fiscales. Bueno, lo hemos visto y probablemente lo veremos mucho más. En Estados Unidos es distinto. Y además los ánimos de esta administración, de este Departamento de Estado de Marco Rubio, recordemos sus orígenes, cubano-americano, con una casi obsesión con el combate hacia la dictadura castrista y madurista, oye, el interés es mucho más notable. Y sé que en España hay temor, y en el entorno de Zapatero hay temor a cualquier política que pueda venir dirigida desde la oficina de Marco Rubio, un personaje que se le ve como claro enemigo de Zapatero. Yo estoy convencido que desde el Departamento de Estado están muy interesados en conocer todos los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero y allí es donde los informantes, donde esas pruebas, bueno, esas presuntas pruebas, no las hemos visto, estamos atentos a verlas, van a ser valoradas, no van a ser archivadas, no van a ser tiradas en una papelera. Allí sí los destinos de José Luis Rodríguez Zapatero podrían ser otros muy distintos a los que ha tenido aquí en España. Se ha salvado de todas las investigaciones, de toda la aportación de pruebas. Vamos a ver cuál es su destino en Nueva York. El fin de semana pasado, Rodríguez Zapatero llegó a Lanzarote, que es donde tiene uno de sus chalets preciosos, a kilómetro y pico de La Mareta, donde pasará sus vacaciones dentro de unos días Sánchez. No tengan duda que en Lanzarote se reunirán Sánchez y Zapatero y hablarán de estas cosas. Por cierto, me informas, David Placer, que de los que han enviado de este grupo que supuestamente habría colaborado Zapatero, y tú me dices que apenas nada, de gente de Venezuela extraditada o llevada a Estados Unidos, hay 10 que ya están frente al FBI contándolo todo. Es decir, que ahí también podemos encontrar información importante, ¿no? Sí, son estos rehenes estadounidenses que era lo que realmente le importaba a los Estados Unidos rescatar. Y aquí esta operación es importante. Son personas con pasaporte estadounidense, nacionalidad estadounidense, y otras tenían residencia permanente. 10 en total. Fueron todas citadas a declarar el lunes. Fíjate que los liberaron el viernes. Le dieron el fin de semana para que descansaran, se pusieran al día con su familia, y el lunes fueron citados todos, es la información que tenemos ahora, para declarar ante el FBI, a dar detalles de cómo fueron secuestrados, de cómo funciona esa extorsión, ese sistema de chantaje que es la diplomacia de los rehenes, que utiliza el régimen de Nicolás Maduro para intentar obtener algún favor
Ellos querían alivio de sanciones para los suyos, que volviese Chevron, es decir, medidas económicas, medidas petroleras, ninguna de esas fue concedida, simplemente hubo ahí un intercambio de rehenes, pero toda la mecánica de cómo funciona la captación, cómo les tienden las trampas, porque en muchas ocasiones son trampas las que les tienden a ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, a veces a través de chicas, de aplicaciones de citas, para vente a Venezuela y nos conocemos, y luego allí son capturados y utilizados como rehenes. Por eso Estados Unidos ahora tiene prácticamente una campaña, hasta la portavoz en español del Departamento de Estado, campaña en redes sociales tiene para que ningún estadounidense, ninguna persona con pasaporte estadounidense se le ocurra ir a Venezuela por ningún motivo. Pueden ser encarcelados. Ahora mismo Estados Unidos tiene las manos libres para ejecutar alguna acción de mayor contundencia. Antes tenía 10 rehenes que podrían ser, bueno, lo han dicho los chavistas, Diosdado Cabello, es que vienen aquí y vamos a por ellos, en referencia a los estadounidenses y en referencia a los políticos venezolanos. Es decir, vamos a por ellos si aquí pasa cualquier cosa contra nosotros. Es decir, plan grupo criminal, plan mafioso, plan narcoterrorismo. Bueno, esa es la lógica, además, que ya expresan sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de rubor. Ahora Estados Unidos tiene las manos más libres. Ayer han lanzado un mensaje, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que opera desde Colombia porque está cerrada la embajada allí, y han dicho que ya están coordinando futuras acciones con María Corina Machado. Bueno, estamos esperando. O sea que la pregunta que siempre te hago para acabar, David, como venezolano, ¿cuánto le queda a este dictador? ¿Le queda poco? Bueno, esto, Albert, tenemos que hablar con la realidad. Nos han dicho siempre que nos queda muy poco. Muchas de las operaciones que estaban en marcha para la derrota, pues han sido delatadas, han sido develadas en muchas ocasiones. Hay 200 militares presos en Venezuela en estos momentos. Cualquier llamada, cualquier motivo de que ellos sospechen que no son leales al 100%, los encarcelan e investigan después. Entonces tienen un sistema de inteligencia tan afinado, tan infiltrado por los cubanos, tan infiltrado por los rusos, que es complicada cualquier conspiración que se haga en Venezuela. Otra cosa distinta es si esas conspiraciones tienen un apoyo como el de los Estados Unidos. Fíjate lo que pasó con el equipo de María Corina Machado, los rehenes en la embajada argentina. Fueron liberados sin que se moviese una sola hoja en el régimen y sin que Diosdado Cabello sospechase de esa operación. Una ayuda estadounidense puede ser vital y por eso la importancia de que María Corina Machado se reúna y esté en constante contacto con los Estados Unidos. Hay movimientos, hay ruidos. Esperemos ver si esta vez sí pueden ser exitosos y no delatados como en el pasado, porque esto sí es clave. Los militares venezolanos son fácilmente capturados y todo parece indicar que si hay una operación de este tipo de rescate de la libertad de Venezuela, tenemos que recordarlo, sacar a este grupo criminal que está allí a pesar de haber perdido las elecciones, a pesar de haber urdido un fraude manifiesto, es decir, evidente. El 28 de julio pasado ya llevamos un año y no han salido. Pues tiene que ser con la ayuda, Albert, sin duda alguna, de potencias internacionales y el primer aliado son los Estados Unidos. David, placer, te sigo. Un abrazo fuerte, compañero. Algún día tendremos una entrevista para explicar cómo ha acabado todo esto y se libera Venezuela de una vez. Ya verás, no falta mucho. Ojalá Un abrazo, compañero. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, si se van de puente este fin de semana, váyanse con la alegría de saber que hemos vuelto a rescatar a la empresa Correos gracias a sus impuestos. Sí, acabamos de darle 3.000 millones de euros más después del fiasco que hizo con Correos el amigo de Sánchez, Serrano. Lo hizo tan mal que ahora le han colocado de jefe en autopistas, prepárense. Y bueno, contrató a Leire Díez, a la cloaquera, peor no podía ser. 3.000 euros
que sacan de los presupuestos para rescatar a la empresa Correos. Aquí cuando alguien hace mal su trabajo en la empresa privada, te echan a la calle o incluso te demandan. En la pública te ascienden si eres fiel. Carlos Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gallego? Muy bien, muy encantado de estar contigo. Te entendí que eran 3.000 euros. No, son 3.000 millones. No, 3.000 millones, sí. Es... un poco más, no mucho, pero bueno. Como vas a participar, casi yo te haría accionista, ¿no? También de Correos, ya un poco lo deberíamos ser, no paramos de rescatar la empresa. Es curioso porque muchas empresas privadas del mismo sector que hacen lo mismo que Correos dan beneficios todos los años con una gestión privada. Sin embargo, esta empresa en la que Pedro Sánchez coloca a sus amiguetes para dirigirla, pues son un agujero permanente en las cuentas públicas. Ese dinero sale de nuestro bolsillo. Fíjate, Albert, de esos 3.000 millones de euros, con apenas 70, solucionábamos la vida de muchos enfermos de ELA que están abandonados. Sí. Pero es así, hablando de la ELA, mi querido Gonzalo de Oro Pulido, líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo estás, Gonzalo? Pues encantado siempre que estoy con vosotros. Bueno, un placer. Así me gusta, un político que no está de vacaciones. Bueno, tú de político poco también. Poquito. Es verdad que en Barcelona, en el Ayuntamiento de Sant Cugat, en un montón de lugares, Vox ha propuesto una declaración institucional de apoyo a los enfermos de ELA y han votado que no todos los del grupo de la izquierda, desde el PSC, Esquerra, la CUP. ¿Es cierto eso? No solo la izquierda, también el Junts, que bueno, no sabemos lo que es. En su día era un partido de centro-derecha, hoy en día sabemos que es un partido golpista y poco más. Pero así es. De hecho, te cuento, nosotros teníamos dos modelos de declaración institucional para presentar. Uno, que es el que habíamos hecho nosotros, en el que era una declaración institucional en el que pedíamos que el gobierno se mojara y destinara todos aquellos millones que había dicho que iba a destinar. Pero bueno, ahí teníamos miedo, digo, bueno, claro, aquí estamos pidiendo que el gobierno cumpla, teniendo en cuenta que nos lo tienen que aprobar los demás. Vamos a usar una versión más naif, más aséptica. Y entonces simplemente utilizamos una versión muy aséptica que sí que había sido aprobada, por ejemplo, en la Diputación de Barcelona, hay que decirlo, o en Santa Coloma de Gramenet, completamente aséptica, diciendo que, teniendo en cuenta la gravedad y lo que sufren los enfermos de ELA, que es una enfermedad durísima, yo tenía uno de mis mejores amigos que falleció por ELA, y es una enfermedad durísima, injustísima, y además que como es una enfermedad rara tiene poco presupuesto, lo único que pedíamos es que se pusiera encima de la mesa la necesidad de estar por ellos, sin exigir dinero, sin exigir nada, precisamente para forzar a que no hubiera un no. Bueno, pues nada, no nos lo aprobó prácticamente nadie, tan solo el Partido Popular. Y en Sant Cugat pues ha ocurrido lo mismo y ha ido ocurriendo en diferentes poblaciones de Cataluña. He visto enfermos de ELA publicando esa noticia. Duele mucho, ¿eh? Ya sé que una declaración institucional no te da el presupuesto, pero al menos es un gesto, ¿no? Qué poco les cuesta. Perdona, es un gesto y una forma de presionar, porque además aquí recordemos que ya antes de aprobar la ley ELA, que estaba prácticamente aprobada, Pedro Sánchez disolvió las Cortes, con lo cual se retrasó. Ya con anterioridad había rechazado un proyecto de Vox que en el Congreso porque según Sánchez era muy caro y nosotros pedíamos demasiado dinero. En fin, yo creo que hay que pedir lo que se necesite para una enfermedad así, ¿no? Lo que se necesite, sea lo que sea. Bueno, en Barcelona, el ayuntamiento en el que estás fueron incapaces, me lo recordabas ahora fuera de antena, de condenar el intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras, que esto ya es alguien que fue concejal ahí, ¿verdad? Exactamente, no solo es el intento de asesinato a una persona, que ya es condenable, es que además una persona que ha sido, pues además de ser uno de los fundadores de Vox, ha sido muchos años concejal del Partido Popular y diputado del Partido Popular, pero es que además, repito, ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo se niega a condenar un intento de asesinato? ¿Con qué palabras?
Bueno, no hay palabras. Aquí te cuento, la clave está en que ellos han cambiado la norma. Antiguamente, para aprobar una declaración institucional se necesitaba unanimidad, que es lo lógico. Ahora han aprobado una norma para que sin los votos de Vox puedan sacar declaraciones institucionales, sin unanimidad. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú llegas al pleno y no tienes esa unanimidad o esa mayoría, ni siquiera se lee y se sabe. Por eso nosotros lo que hacemos es lo recordamos en la rueda de prensa anterior, porque claro, es algo que ni siquiera se trata, ¿no? Que todavía es más triste, ni siquiera se trata, con lo cual la gente no sabe ni qué se ha presentado. Da mucha pena. Bueno, amigos, los compañeros de Hazte Oír, hartos de llevar sus camiones con la imagen de Sánchez, corrupción, etcétera, ahora van en avión y están haciendo volar esta avioneta que van a ver dónde está la imagen de Sánchez corrupto. Yo no sé si servirá de algo. Van siempre en el entorno donde está Sánchez en visita, o entiendo que también se irán a Lanzarote, que en unos días se va para allá de vacaciones. ¿Estará durmiendo con la conciencia tranquila, Carlos, Sánchez, este verano en Lanzarote? Hombre, para dormir con la conciencia tranquila es condición indispensable tener conciencia. Y Sánchez ya ha demostrado que no la tiene. Y lo ha demostrado también toda esa izquierda catalana, que son unos miserables por votar en contra de esa declaración institucional. La presente Vox o la presente el Sum Sum Corda. Negarles ese apoyo, ese calor que tanto agradecen los enfermos de ELA y sus familias, es de miserables, de gente que no merece el calificativo de ser humano. Porque ahí lo que se estaba pidiendo, según yo he entendido, es arropar, abrazar, dar un poco de calor a esas gentes que sufren, que son miles de familias. La ELA ya no es una enfermedad rara, ya tiene una casuística importante. Y sabemos el dolor, no solo de los enfermos, que se evaporan cada día, no, de sus familias, que los tienen que cuidar con todo el amor del mundo. Y cuando las instituciones los arropan, ¿verdad?, es cuando ellos se sienten reconocidos y en el fondo encendemos una luz de esperanza, pensando que hay gente en las instituciones que se acuerda de ellos. Negar ese calor, negar ese abrazo es de miserables. Y así ha quedado retratada toda la izquierda catalana, en este caso. Me temo que en otros lugares, si fuera Vox el que presenta la misma iniciativa, seguramente la izquierda también votaría en contra, porque el que es miserable en Cataluña es miserable en todos los lugares. Para miserable lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados en las últimas horas y lo que va a seguir sucediendo. Miren, echar a periodistas que hacen preguntas inteligentes, o lo del decreto antiapagones, que esto hablaremos de ello porque se ha explicado muy mal. El decreto antiapagones, si al final sale o no sale, va a decidir, por ejemplo, que a cualquier persona que tenga un terreno en el campo le puedan expropiar el terreno sin necesidad de que sea por un interés general. Hasta ahora se expropiaba por interés general en base a una ley de los años 50, de la época de Franco. Ahora no, con este decreto se puede expropiar para cualquier uso eléctrico, es decir, las compañías eléctricas tendrán el poder absoluto sobre el derecho a la propiedad privada. Ya sé que esto lo llevarán al Constitucional, al Supremo, pero mientras tanto, exprópiese y placas solares. Espero no tengas terreno, tú, Gonzalo, o tú, Carlos. ¿Tenéis alguna finquita? Porque os la expropian, ¿eh? La verdad es que vamos a una venezolanización de la sociedad a pasos agigantados, y creo que es muy preocupante ver cómo todavía ves las encuestas, que parece ser que si hubiera elecciones hoy, pues el Partido Socialista se pegaría una galleta importante, pero teniendo en cuenta las tropelías que lleva haciendo, me parece de chiste lo poco que baja. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que tenemos una España muy, muy polarizada, y están los que dicen, bueno, son malos, pero son los míos, y creo que ese es el mayor problema que tiene este país y que nos conducen a estos atropellos, a estas cosas que, bueno, nos las cuentan hace 40, 50 años y no nos las creemos.
Bueno, y por favor, que nadie se crea las encuestas del CIS. Yo no sé, pero Carlos, veo gente que se las cree cuando le interesan. Y ahora que dice que baja 10 puntos el PSOE, se lo creen. No, hombre, no. Lo dicen para dar el miedo a que llega Vox, que creen que eso aún funciona. Y yo creo que ya no. ¿Tú te crees al CIS, Carlos? No, ¿cómo me voy a creer al CIS? Pero además, es tú, que funcionan, sí que funcionan. Cada vez que se sale una encuesta del CIS, en las siguientes encuestas privadas aparece un subidón de Vox. Es que son tan burros que no saben lo que están haciendo. Pero mira una cuestión, acabas de hablar del decreto del apagón que se discutió ayer por la tarde. Sí. ¿Qué decreto? ¿Acaso ya saben lo que pasó? ¿Por qué los españoles no sabemos lo que pasó? Si no se sabe lo que pasó, ¿cómo es posible que propongan un decreto para solucionar lo que no saben cómo pasó? Y lo que es peor, el informe de ese decreto se mandó a la comisión del Congreso, a la Comisión de Secretos Oficiales. O sea, no quieren que nos enteremos de nada. Eso es invotable. Yo no entiendo muchas de las cosas que pasan en este país, pero sinceramente te lo digo, el que está al mando no está bien de la cabeza y los españoles que siguen confiando en él tienen un problema con el sectarismo. Eso ya no es una cuestión de fe, va mucho más allá. Este gobierno nos lleva al desastre, y su gran temor, claro, ver a Pedro Sánchez allí en el extranjero con la extrema izquierda, solo faltaba Maduro en la foto, que ya le manda besos a Zapatero por los servicios prestados. Es curioso, porque hablan mucho de fotos, pero yo te voy a recordar una foto que no sé por qué nadie se acuerda. En la celebración de la victoria del Partido Socialista, creo que del año 82, hay una foto fantástica en el Hotel Palace, en la celebración de la fiesta socialista. El señor Pablo Escobar, el narcotraficante número 1 del mundo, sentado con dirigentes socialistas en el Hotel Palace. Yo tengo esa foto, te la pasaré al acabar el programa para que la tengas tú también. Pero es que es un mundo de locos. ¿Qué gobierno tenemos? Los españoles no nos merecemos esto de ninguna de las maneras. Ya está bien de paños calientes. Hay que hacer frente, hay que plantar cara, porque el autócrata ya anunció que era capaz de gobernar sin el legislativo. Y lo está haciendo. Es decir, es capaz de gobernar contra la voluntad del pueblo, incluso teniendo a grupos que lo apoyan, como los terroristas de Bildu o los golpistas de Junts per Catalunya. Es inaudito lo que está pasando. Y realmente la paciencia de los españoles tiene que tener un límite. El mío ya está rebosado. Están viendo esa fotografía a la que hacía referencia Carlos Marcos, y es cierto, eso es el interior del Hotel Palace de Madrid. Ahí estaba Pablo Escobar, que supuestamente financió la primera campaña del PSOE, la grande, en la que logró la victoria Felipe González. De hecho, la famosa fotografía en la que Alfonso Guerra levanta el brazo a Felipe, dentro en la sala estaba Pablo Escobar. Hay quien dice, no, es que Pablo Escobar en esa época no era un narco. No, sí lo era. La policía española le seguía los pasos. Durante los días que estuvo en Madrid celebrando la victoria de Felipe González, a quien presuntamente financió en parte su campaña, hicieron informes policiales y advirtieron sus movimientos. Aquí nos lo contó Miguel Ángel Ordóñez, nuestro colaborador y escritor. Lo que hay son las declaraciones, que además figuran en varios libros por escrito, de uno de los capos, Orejuela, capo del cartel de Cali, socio de Pablo Escobar, que lo que mencionan es que pagaron un dinero a un intermediario de Felipe González. También se menciona a Enrique Sarasola Lerchundi, que intermedió ahí, le pidió dinero a esta órbita de Pablo Escobar para financiar las elecciones que estaban en puertas, ¿no? A cambio de eso que recibió, que eso sí que está documentado, pues evitaron que esos dos capos del narcotráfico colombiano del cartel de Cali fuesen extraditados a Estados Unidos, a pesar de las presiones muy fuertes que tuvo Felipe González. A cambio se les extraditó a Colombia, como ellos querían, y pasaron allí unos meses en la cárcel a cuerpo de rey, antes de que los pusieran de patitas en la calle de nuevo, ¿no? A hacer sus fechorías de nuevo, ¿no? ¿Se sabe cuánto dinero?
Había varios millones, creo que eran como 10 millones de dólares. Es brutal, ¿eh? Estamos hablando del dinero del narco. Gonzalo, ¿conocías esta historia, seguro? Había oído hablar de ella, lo que no sabía es que había un registro fotográfico que lo documente. Sí, sí, y el registro policial de la visita y declaración de este capo a la policía explicando que dieron un dinero. Aquí lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que toda la vida hemos tenido secretos llamados secretos de Estado que son intocables. Y señores, el 90 o 99% de esos secretos tocan al mismo partido, Gonzalo, Carlos, al PSOE. El 11M, ¿quién fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué desaparecieron los vagones? PSOE tiene la respuesta. La X del GAL, PSOE. Y si vamos siguiendo, señores, el Partido Popular tiene sus cadáveres, sus corruptelas más que conocidas, pero no el número de secretos oficiales que tiene el Partido Socialista. Es mi manera de verlo. Albert, permite dos cosas. Una, hay que recordar que en aquella época Pablo Emilio Escobar Gaviria, como dice en la serie, Pablo Escobar estaba financiando a ETA. Estaba comprando a ETA coches bomba. O sea, que no solo era un asesino y un narco, sino que además estaba dando dinero a los que nos estaban destrozando a nosotros, nos estaban matando a nosotros, niños, mujeres, guardias civiles, policías y personas que estaban haciendo el DNI a cualquiera que pasara por la calle, o aquí en Barcelona en el Hipercor. Y una segunda cosa, que yo he sido muy crítico, el otro día estuve leyendo una entrevista de Moreno Bonilla en La Vanguardia, que decía que España necesitaba a un PSOE moderado. Yo discrepo absolutamente. España no necesita ningún PSOE. El PSOE es un partido que desde su fundación es un partido que está ligado con el oscurantismo, con los asesinatos. Recordemos, como el 13 de julio del 36 mataron a Calvo Sotero, que aquello fue el pistoletazo de la guerra civil. El Partido Socialista es un partido manchado de sangre desde su fundación hasta el último de los días, porque yo estoy convencido de que el día que salga toda la porquería que tiene Sánchez detrás, nos vamos a sorprender. Y todo lo que está pasando, todo lo que está tapando por Marruecos, hay mucho que no sabemos todavía, y es un partido corrupto hasta las trancas. Por eso España no necesita ningún PSOE, lo que necesita es librarse de partidos como el PSOE. Hay varios países muy cercanos, Portugal, por ejemplo, que el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido, como en Grecia. Francia. ¿Puede ocurrir aquí, Carlos? Debía de ocurrir. Yo creo que los españoles tenemos ojos y una cierta capacidad de raciocinio. El Partido Socialista se ha convertido en un enemigo de la democracia, absolutamente. Hay cientos de pruebas. Esto de la corrupción última de Cerdán y todos estos es gravísimo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez está dispuesto a hacer saltar España por los aires. Mira, los catalanes golpistas, separatistas, intentaron romper con España por la brava y no le salió bien. Le salió regular, tampoco mal de todo, porque la aplicación del 155 de Rajoy fue una cobardía absoluta, provisional, corta e ineficaz. Pero había otra forma de romper España, que es debilitando al Estado. Ahí están hoy los golpistas catalanes, intentando sacarle a Sánchez todo lo que le piden, la hacienda pública o los funcionarios, retirar a la Guardia Civil, ceder una comisaría para humillación de las fuerzas de orden público y de todos los españoles. Debilitando al Estado se hacen fuertes los separatistas. Y ahí estamos. Y el español que no lo quiera ver es que no se quiere informar. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero eso está sucediendo hoy en España. Sí, España se está rompiendo, a cachitos, no a la brava, pero se está rompiendo. Mira, la prueba de lo que dices, ayer el BOE publicaba lo de la comisaría de Villa Laietana, que no está lejos de donde tú estás, Gonzalo de Oro Pulido, comisaría de Villa Laietana, que ahora ya la incluyen como monumento de la memoria histórica, que es lo que pedían los independentistas. Pero claro, a partir de el 36 o el 39, porque
como tires para atrás el edificio de la comisaría de Via Laietana, es donde Esquerra Republicana con companys torturaban a los anarquistas y salieron por las cloacas de Barcelona huyendo los máximos responsables en aquel momento de Esquerra Republicana, los torturadores, para sumarse a las tropas nazis y fascistas. Esto es también memoria histórica. Esta parte no la cuentan, ¿no, Gonzalo? Absolutamente. La fijación por el separatismo y también por el Partido Socialista, que es la cara B del separatismo, por Via Laietana no es nueva. Llevamos muchísimos años dando la matraca, intentando criminalizar a la policía, que hoy en día ejerce ahí una labor, yo creo que encomiable. Es una policía moderna, que no tiene nada que ver con nada del pasado, y que el pasado hay que empezar a pasar páginas si no queremos estar toda la vida matándonos. Pero es que a ellos les interesa mucho tener vivas las dos Españas, les interesa mucho tener a quién señalar. Me parece injustísimo que estén señalando a unos policías nacionales que están ahí cobrando menos que la Guardia Urbana o que los Mossos d'Esquadra, que están prácticamente los tienen escondidos. Y la fijación no solo con Via Laietana, es al cuartel del Bruc, es a cualquier cosa que pueda oler un poquito a España. Y como tú decías, en Via Laietana se produjeron torturas gravísimas por parte de Esquerra Republicana antes de la guerra, aquello, y durante la guerra, aquello era una checa, lo que ellos quieren es, como siempre, contar la historia por fascículos y nada más los fascículos que les interesan. Por eso, o la historia o la cuentas toda, o mejor enterrarla, aceptarla, es parte de la historia y fuera. Pero lo que no se puede hacer es lo que está haciendo este gobierno, que al parecer perdieron una guerra que ahora pretenden ganar. Oiga, esa guerra fue hace casi 80 años. Pasemos página de una vez por todas. Y luego, permíteme muy rápido, Albert, una reflexión. Todo esto, porque yo ahora que como parece que el Partido Popular tiene muy claro que va a haber elecciones muy pronto, cosa que yo dudo muchísimo, porque creo que Pedro Sánchez va a aguantar hasta el último momento y es capaz, lo he dicho más de una vez, de dar consejos de ministro en el patio de la cárcel Alcalá Meco, con tal de no dimitir. Pero ahora que mucha gente del Partido Popular piensa que va a haber elecciones, que están repartiendo ya los ministerios, hay que recordar que el problema es la Constitución del 78, que tiene cosas buenas, pero que es muy mejorable y que o la cambiamos o estaremos así toda la vida, porque ahora te dice la gente, no, porque ahora gobernará el PP o gobernará el PP con Vox o no gobernará el PSOE y se cambiarán cosas, sí, hasta que vuelvan. Y cuando vuelvan, volverá el nacionalismo y el separatismo a dictar el futuro de España. No podemos dejar que esto siga ocurriendo. Hay que cambiar esto de cabo a rabo. Gonzalo, me encanta escucharte decir eso, pero yo quiero que Santiago Abascal diga lo mismo, ¿eh? Es decir, que una prioridad sea cambiar la ley electoral, la Constitución del 78. Ese discurso lo ha de hacer Vox, porque es que si no es lo que tú dices, nos repartimos ministerios, quizá con Feijóo, que ya veremos, yo creo que no, que Feijóo nos va a dar ni agua, pero nos quedamos en las mismas. Ojalá ese discurso lo oiga a todo Vox. Carlos, yo ya afirmaba, pero no veo ese discurso en Madrid, ¿eh? Bueno, yo creo que el PP está cometiendo un error y Vox está cometiendo un acierto. El acierto de Vox es su silencio. Fíjate qué fácil lo tenía Vox ahora. Corrupción en el PSOE, corrupción en el PP, corruptos los dos. A Vox se le acusa de muchas cosas, pero no de corrupción. Lo tendría muy fácil. Sin embargo, mantiene un silencio con una inteligencia emocional brutal. Está dejando que la gente saque sus propias conclusiones. Y de ahí viene la foto fija que hacen las encuestas. El silencio de Vox está siendo premiado. Yo calculo que por responsabilidad. Pero en cuanto a la Constitución, que yo creo que hoy sí hay que cambiarla, porque yo creo que los padres constituyentes redactaron aquel texto pensando en que en España nunca llegarían miserables al poder. Se equivocaron. Hoy, los miserables que gobiernan, los miserables que ocupan los despachos oficiales, están dispuestos a traicionar el espíritu, el texto, la voluntad de los españoles, que también en Cataluña votaron muy mayoritariamente a favor de ese texto constitucional. Sí. Pero con la ley electoral, que fue una cesión a los partidos, porque ahí tienen gran culpa PP y PSOE. Es decir, que Junts se atreva a hablar de corrupción de ningún partido,
con la mochila de Convergencia a la espalda y con toda la familia Puyol con un pie en la cárcel. Los que no murieron, los que viven, tienen un pie en la cárcel. Que Junts se atreva a señalar a Neddy con el dedo es una vergüenza. Pero como el PP y el PSOE no afean su conducta porque creen que en algún momento los pueden necesitar, pues ahí siguen en la pista de juego como si fueran unos santos varones. No, señor. El partido más corrupto de España se llama Convergencia y Unión, y sus herederos de Junts, que son los que asumieron esos postulados. Eso es así. Ana de Madrid nos manda este cartel de una frase que escribió Séneca. Dice: nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Dice, a ver aquí si la UCO acelera. Gracias, Ana. Fernanda le pone un poco de guasa a la historia. Ya saben dónde está Sánchez, por Chile. Señores, ha habido un terremoto en Chile, así que ya sabéis quién ha podido ser el causante. Nuestro queridísimo y gafe presidente, que está por allí. Bueno, ¿cómo son de verdad? Me pasan también ustedes un vídeo del programa Malas Lenguas. Ernesto Ekaizer ayer se cabreó y les dejó plantados. Yo a Ernesto le conocí, trabajé con él, es un magnífico periodista, más allá de ideologías. Escuchen lo que pasó. Jesús. Ernesto, te pido brevedad, que vamos mal de tiempo. Vamos mal de tiempo, te pido brevedad porque yo sé que para ti... Bueno, mira, si quieres brevedad, se acabó aquí, listo. Se acabó, listo, no hablo más. Bueno, pues nada, se ha enfadado. Yo le entiendo, Carlos. En la tele es tanto el día brevedad. ¿Qué puñetas brevedad? Organiza mejor el tiempo. Yo entiendo ese cabreo. Tú eres un poco Ernesto Ekaizer, Carlos, también. Te cabreas a veces, Sí, porque con un sectario como Cintora que se está forrando a ganar dinero con el favor que le han hecho en televisión española, a él y al Buenafuente, otro de los firmantes de la ceja en su día, a los que el PSOE les paga un buen salario por tenerlos contentos. Y eso sí, siguen redactando eso de los abajo firmantes. Una pandilla de sinvergüenzas multimillonarios, empezando por Almodóvar, siguiendo por Víctor Manuel, ese que dedicó aquella canción al caudillo de España y grabó un disco en honor al caudillo. Todos esos abajo firmantes son la vergüenza intelectual de España. Y lamentablemente, los muchos artistas del ámbito cultural que no son de izquierdas no pueden abrir la boca porque son castigados, apartados y censurados. Aquí, para vivir en el mundo de la cultura, hay que ser rojo, cuanto más recalcitrante mejor. Y si antes fuiste franquista, como el caso de Víctor Manuel, y ahora pisas la bandera de España, te perdonan. Es una asquerosidad. Todos los que han firmado ahí podían haber hecho ese manifiesto en papel higiénico perfectamente y sería mucho más útil. Desde luego más útil sería. ¿Cómo ha caído ese manifiesto antiguo, patético, viejuno, además metiendo con calzadora a la Iglesia Católica? Porque claro, si no, no son rojos del todo. Es todo tan cutre, Gonzalo, tan cutre. Yo entiendo a octogenarios, con perdón, que no entiendan ya de qué va esto, que firmen, o a Buenafuente, que es la manera de seguir forrándose. Pero no comprendo a gente de la cultura que están por encima de eso y les veo ahí firmando. A Miguel Ríos, me da pena. ¿Quién le ha engañado a Miguel Ríos? No comprendo. Sí, fíjate, Albert, es cutre y salchichero, porque es que además, fíjate, que estamos hablando de la mayoría de los allá firmantes, es gente que tiene muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, no mucho, muchísimo dinero, la gran mayoría, los Bardem, Almodóvar, Buenafuente, etcétera, etcétera. Yo, fíjate, uno se consuela con lo que puede, ¿no? Y yo me consuelo cuando vi que estaba la firma de Loles León, me consuelo porque hace un mes, gracias a Vox, el Ayuntamiento de Barcelona no le dio la medalla de oro a Loles León. Algunos no se la querían dar porque Loles León no hablaba en catalán y nosotros no se las quisimos dar, no porque no nos parezca una buena actriz, porque quitando de lado su faceta política sí nos lo parece, pero lo que no nos gusta es el sesgo del ayuntamiento, que si no eres de la cuerda no tienes nunca la oportunidad de ganar una medalla de oro. Y por eso lo dijimos, mira, lo siento, pues ahora me alegro un montón, que se fastidie, que se la compre de chocolate. Ay, a Loles. Yo conocí mucho a Loles y tuve amistad con ella cuando empezaba en Barcelona
y la ponían verde por todas partes y salimos y teníamos un grupo de amigos y éramos del grupito. Nada que ver con la Loles de ahora, pero bueno, ahí cada uno la vida hace y le va como quiere. ¿Quién soy yo para juzgar, verdad? Los Falcon en Moncloa sí necesitan una explicación. El gobierno sigue ocultando 63 vuelos en Falcon y en Airbus a República Dominicana. Y al final el Consejo de la Transparencia ha obligado a que expliquen quién viajaba en ellos. Cuidado porque hay 122 viajes, 63 a Dominicana y otros a Marruecos, y el gobierno estará obligado a explicar quién fue. ¿Por qué lo cuento? Porque hay varios de la trama Coldo, por ejemplo Ábalos, que viajó mucho, y según Aldama, Ábalos tiene su fortuna en Dominicana. Ábalos que ayer reapareció en el Congreso, Carlos, como uno más y dijo sí. Si yo no fuese inocente, no vendría aquí. No, hombre, no, que hay un montón de culpables sentados en los escaños, que no nos diga eso, ¿no? No puede decir misa, pero hay unos audios que son tan reveladores que no hace falta explicar nada más, porque vuelvo a repetir, la gente, la media de la gente, es de un cierto nivel de inteligencia. Escuchados esos audios, quedan pocas dudas. No, él fue a votar ayer al Congreso porque tiene allá en un rinconcito la última esperanza de que el propio PSOE le eche una mano para no acabar de compañero de Cerdán en el apartamento de al lado en Soto del Real. Pero es la única razón. Hay que tener jeta con lo que este hombre representa hoy para ocupar un escaño que le dio el Partido Socialista, porque a Ábalos no lo votó nadie, a Ábalos lo metió Pedro Sánchez, después de haberlo cesado como ministro, cuestión todavía no explicada en una lista para ser diputado. ¿Por qué lo cesó? ¿Por qué lo metió en la lista? ¿Por qué va a votar ayer? Pues todas esas incógnitas me temo que no las vamos a saber nunca. Y de los pasajeros del Falcon vamos a saber muy poco, porque eso al final tendría que ser AENA la que tuviera una lista de gente que se incorporó al avión, que entrando por la puerta oficial de autoridades es muy difícil. Pero además, ¿de quién depende AENA? Pues eso. Ya, es curioso, en septiembre va a votar el PSOE la abolición de la prostitución y para que salga adelante ha de votar que se acabe la prostitución Ábalos. Esa foto no me la pierdo, ¿eh? Esa foto no me la pierdo. Amigos, 1 minuto y mensajes. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy Catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Hay muchos mensajes de los seguidores de este espacio, se lo agradezco. Cada día recibimos centenares de audios. Javier apunta a uno muy concreto. Si quieren saber ustedes la verdad sobre el 11M, les recomiendo un libro, Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad, de Lorenzo Ramírez. Es el que más se ha acercado a quienes son los culpables verdaderos del 11M. Y les puedo asegurar de que les va a sorprender porque da un montón de datos verificables. Hemos entrevistado varias veces aquí a Lorenzo y hemos hablado del 11M. Esta es la última vez que vino. En realidad todos tenían claro que había sido ETA, incluido el CNI, incluido el Centro Nacional de Inteligencia, al cual se le pide una nota y elaboran una nota muy polémica que parcialmente fue desclasificada y al final hemos podido acceder a ella, donde no hay ninguna duda de que todos piensan en ETA, y todos piensan en ETA porque meses antes se han producido
pues una serie de atentados abortados, una serie de detenciones, como el de la furgoneta de Cañaveras, un atentado frustrado que se iba a producir en la estación de Chamartín, muy similar al modus operandi de la versión oficial en este caso, y porque en España siempre ha habido terrorismo etarra, porque evidentemente 4 días antes había una alerta antiterrorista de la banda ETA. En el libro expongo cómo el propio 10M, el propio 10 de marzo, hay hasta 4 operaciones antiterroristas en marcha, habían peinado absolutamente todo, nunca en España se había producido una alerta antiterrorista de esa magnitud, y fíjate que tenemos una historia de terrorismo a nuestras espaldas, y el problema ahí es que todos piensan que es ETA, pero cuando empiezan a realizar algunos contactos, sobre todo a nivel policial, y empiezan a llamar a los tipos que tenían, porque esto hay que decirlo también, ¿no? Dentro de la cúpula de la banda terrorista ETA hay agentes infiltrados, empiezan a llamar a sus contactos y se dan cuenta de que no ha sido la banda terrorista ETA. Pero claro, el modus operandi al final es verdad que no era muy propio de la banda terrorista ETA, pero se empiezan a lanzar mentiras planteando que ETA nunca atenta contra civiles y contra trabajadores, lo que es absolutamente falso. Yo siempre pongo el atentado de Hipercor como elemento fundamental, pero ha habido otros muchos, ¿no? Y todos estaban convencidos. ¿Por qué cambian? ¿No? Es lo que me preguntan. Bueno, a media mañana, Wall Street, el mundo de Wall Street, no sabemos exactamente quién habla con Miguel Sebastián, pero hablan con Miguel Sebastián, persona de confianza de Rodríguez Zapatero y que luego pues, sería ministro, ¿verdad? Y también responsable de la Oficina Económica de Moncloa. Y a Sebastián en Wall Street le dicen, aquí están todos convencidos de que ha sido Al-Qaeda. Así que, presidente, cuidado porque puede haber sido Al-Qaeda. Aquí viene muy bien que sea Al-Qaeda porque estamos en una guerra contra el terror, porque hay un problema de apoyo popular, porque ya se había descubierto que todo lo dirá que era una gran patraña lo de las armas de destrucción masiva, y había elecciones en Estados Unidos a los pocos meses, unas elecciones en las que luego aparece un vídeo de Osama Bin Laden haciéndole la campaña a George Bush, pues estas paradojas, ¿verdad?, que ocurren en el mundo internacional. Y entonces en ese contexto le dice Sebastián, cuidado que puede ser Al-Qaeda. En ese mismo momento, esa misma tarde, no ese mismo momento, no sé si antes o después de que ya apareciera la furgoneta Alcalá llena, el jefe de Estado Mayor del Pentágono, en un viaje que estaba realizando, también cito en el libro, pues expone, ¿no?, que sin ningún tipo de dudas es Al-Qaeda. Y esta semana hemos tenido una información que yo creo que Radio Televisión Española nos la ha dado sin querer dárnosla realmente, que es esa famosa entrevista de George Bush, de Lorenzo Milá a George Bush, y si os fijáis en el lenguaje que emplea George Bush, emplea varias veces el término guerra contra el terror, y aunque dice que es imposible saber quién ha sido, él ya lo está atribuyendo a un atentado islamista. Es más, hay varias veces en las cuales George Bush dice, si nos deja el gobierno español les podremos ayudar a descubrir la verdad. Bueno, pues Aznar, viendo en ese momento que empezaba a virar esa teoría y esa tesis, es cuando aparta el FBI, cuando aparta el CNI, cuando aparta el Mossad y comete un error, que es hacer una guardia de corps y fiarse exclusivamente de la tesis etarra sin ser consciente de que estaba entrando en una gran trampa, ¿no? Si leen el libro, al final, y Lorenzo lo contó, la entrevista fue mucho más larga, apunta, como todo el mundo, a Marruecos. Es más, en la sentencia final del juicio por el atentado del 11M, jamás aparece la palabra yihadista. No existe esa palabra en esa sentencia. Sin embargo, ya ven la versión oficial que fue un atentado yihadista y es lo que le dirán a día de hoy a cualquiera que pregunte por la calle. Bueno, algún día sabremos con nombres y apellidos quién lo sabía, quién de Marruecos puso en marcha la operación, quién de España aceptó que se realizara, porque eso llevó a la presidencia a Rodríguez Zapatero, no les quepa duda. Gonzalo de Oro Pulido, Carlos Marcos, escuchando lo que decía Lorenzo Ramírez. Carlos, ¿conocías los detalles? Seguro. No he leído el libro, lo leeré, pero es que en España cuesta mucho trabajo saber la verdad de las cosas que han sucedido. Mucho trabajo. Tú fíjate ahora este compromiso de Sánchez de voy a desclasificar las carpetas secretas del franquismo. Claro, en este momento de corruptelas, de corrupciones, de historias, sacan de la chistera de nuevo el conejo de Franco para despistar a aquellos que se quieran dejar despistar. Porque yo creo que ya hay una mayoría de españoles que no están dispuestos, como decía Castelao, a que sigan orinando sobre ellos y decir que llueve. No, señores. Algún día necesitamos saber la verdad. Y quizás, ese demonio que quieren pintar, que es Vox, si algún día está en el gobierno, nos ayudará a comprender la verdad de muchas cosas. Porque hay que llegar al gobierno sin complejos y sin hipotecas.
y aquel que llegue en esas condiciones estará en disposición de contar la verdad a los españoles. Mientras lleguen aquellos que tienen unos secretos de otros y otros secretos de uno, negociarán el silencio permanentemente, como hizo Rajoy cuando se le dieron 186 escaños para que hiciera una limpieza y no hizo nada. Gonzalo. Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Carlos, lógicamente. Yo creo que, de verdad, España necesita un cambio de rumbo, y un cambio de rumbo severo. Necesitamos rehacer nuestra Constitución, que se hizo con muy buena fe. Como decía antes Carlos, se hizo pensando en que nunca llegaría ninguno de estos personajes al poder, pero es que se ha convertido en algo habitual. Está llegando gente al poder que, gracias a Dios, es un tipo de gente que no abunda, pero es la que está llegando al poder, gente sin corazón, mala, sin ningún tipo de escrúpulos, sin valores y capaces de todo. Y el gran problema de esto es que nos encontramos con unos partidos que solo piensan en ellos, en su interés personal, porque yo repito, el separatismo no piensa ni siquiera en los separatistas, piensan en ellos. Ahora en liberar a Puigdemont, en que todo, funcione bien para ellos, no para sus ideas ni para su gente. Y así no vamos a ningún lado. Este país necesita rehacerse de arriba abajo, y por eso invito a la gente a plantearse de verdad si la alternancia es lo que necesita España. Yo creo que España necesita algo más que la alternancia. Sobre Sánchez habla Aida, Antonio y Ana. Parece que a Pedro Sánchez le siguen acoso y derribo. Pobrecito mío, qué penita me da. Dice que es que están violando su intimidad, si lo cuenta. Lo de los viajecitos de marras. Fíjate, como no cuesta nada el avión, claro, como le tiene a Totra pues pagadito, y con unas delicatessen que ascienden a 300 y pico mil euros, pues vamos, el señor va comodísimo. Lo único que intentan es no perder la subvención y ayuda de todo el erario. Mientras sigamos teniendo ayudas a gente como Eduardito Casanova, que da por dirigir una película, se le da 300.000 euros, recauda en taquilla 70.000, estamos perdidos. Así no se fomenta el cine español, ni la cultura, ni el séptimo arte. Esto ya no es que estemos en Venezuela, esto que se ha convertido en un país de locos. Que haya quien quiera desarrollar cualquier escrito, que lo apoyen los de siempre, que sabemos que son bocas agradecidas, porque están todos subvencionados de una forma o de otra o pagados. Y resulta que las personas con criterio y con sentido común les tengan que rebatir esto. A mí me parece que bueno, me parece no, el mundo lo tenemos al revés. Escuchen a Cristina hablando del mundo al revés. Lo que seguro aprobó ayer el Congreso es que se deje de llamar él, para que no sea sexista. Escuchen, Cristina. Para evitar toda confusión de género, yo propongo para el Congreso de Diputados el siguiente nombre: Congressus Deputatorum. Y si la Yoli no lo entiende, pues peor para ella. Carlos, es muy importante, ¿verdad? Era lo más importante que necesitaba España, quitarle él a la palabra Congreso de los Diputados. No, yo creo que va más allá. Yo creo que quieren dejar solo la palabra Congreso, sacarlo de diputados. Yeah. Lo que pasa es que lo tiene muy difícil, y me imagino que algún recurso habrá, porque ese es el nombre que le otorga la propia Constitución a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados. Pero estoy muy contento porque esa es una medida que mejora la vida de los españoles, como dice Yolanda. ¿Qué español podría seguir viviendo llamando a San Jerónimo el Congreso de los Diputados? Vamos, yo era un sinvivir. Cada día, cuando veía los informativos, yo oía, Congreso de los Diputados, otra vez Congreso de los Diputados. Es decir, a mí me han arreglado la vida, y espero que a la gente que no puede llenar la nevera y llegar a final de mes, que son más de la mitad de familias españolas, de la clase media, ahora ya clase pobre, porque se han cargado a la clase media española, esos que no pueden llenar la nevera, hoy estarán dando botes de alegría sabiendo que el Congreso se va a llamar Congreso de Diputados, o solo Congreso, o como coño le quieran llamar. Una tomadura de pelo tridimensional. Bueno, no digas como coño que es sexista, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz. Otra cosa no la voy a decir. Hay que recordar una cosa, Albert, hay que recordar una cosa. Se va a llamar Congreso porque la intención inicial era Congreso de los Diputados y las Diputadas
que es muy largo. Hay que recordar que ya cambiaron el Consejo de Ministros por Consejo de Ministros y Ministras. Es verdad. Así que, bueno, ahí vamos en el lenguaje, en cargarse el lenguaje y en intentar que hablemos todos como verdaderos lerdos. Julián habla de Cerdán en prisión. Cuando tú vas a una cárcel no tienes que ir a pasarlo bien, porque entonces la gente no le importa ir a la cárcel. Van porque saben que les van a poner una buena habitación, les van a poner gimnasio, le van a poner buena comida, y entonces es por lo que eso. Tampoco digo que se vayan como las cárceles latinas, pero sí una cárcel que no tenga lujos. Decirles que Cerdán está... a ver, nadie está bien en la cárcel, no lo crean eso. Pero que lo lleva bien, sí. Se ha hecho amigos, le invitan a café, con lo cual es que hay buena relación con él. Él también ha establecido un núcleo de compañeros, o sea, está cómodo. No bien, nadie está bien, insisto, pero está cómodo, no está encerrado en sí mismo, volviéndose loco, en absoluto. Por lo tanto, él mantiene la cabeza firme. Eso es lo que me cuentan gente de Soto del Real, que es una prisión que yo he visitado por cuestiones profesionales bastantes veces. Bueno, más sobre inmigración, Juan Manuel, Pilar y Rosa María. Creo que debemos plantearnos absolutamente el sentido de la ayuda, o mal llamada ayuda, en especial a los inmigrantes. La ayuda debe ser una ayuda urgente y las ONGs tienen que servir para lo que son y no servirse de la ONG. Esos inmigrantes que llegan a nuestras costas y efectivamente no son capaces de hacer todo ese viaje, si no es porque reciben ayuda. ¿No se podía agravar todo eso para empezar a darlo visibilidad, para empezarlo a hacer consciente, para que luego se puedan tomar medidas? Resulta de que mi hijo se va a poner a estudiar ingeniería civil y nos da la sorpresa allí donde tiene que irse mi hijo. Hemos echado la residencia de la universidad. Tenía 15 plazas y mira por dónde, pues que nos dijeron, nos han dicho, pagamos nosotros la cuota, etcétera, y a los pocos días nos mandan un correo diciendo de que es que esa plaza, que no había más plaza. La casualidad es que nos hemos enterado que todas esas plazas de esa residencia se lo han dado a gente marroquí. Hay también un compañero de mi hijo que se lo han dado de coche. Yo sé que al Salamán se lo han dado a 2 o 3 personas españoles, pero todos se lo han dado a marroquí, o se lo han dado gente de, no sé si es de Venezuela, por ahí. O entendemos que lo de la inmigración hay que organizarlo y regularlo, o vamos a tener un problema grave, Gonzalo. Llevamos años diciéndolo, tapando el problema, escondiendo la cabeza, llamando racista a cualquiera que lo critique. No se resuelve esto, seguro. 100% de acuerdo. Yo creo que el gran problema que tenemos es que nuestra clase política, con la única excepción de Vox, ha estado negando el problema, y no solo negando el problema, sino incluso facilitando ahora mismo, pues creo que es en la SEO de Urgell, se van gracias a la CUP, se va a ofrecer puestos de trabajo a inmigrantes ilegales que van a tener preferencia sobre los españoles o los inmigrantes legales. Esto es algo escandaloso, eso es algo que se ha en cierta forma normalizado, como se ha normalizado la ocupación, como se han normalizado cosas que solo ocurren en España y que no son normales. En el caso de la inmigración ilegal, es verdad que no solo ocurre en España, está ocurriendo en toda Europa, pero es que en España tenemos la ventaja de que lo vemos con 20 años de retraso y estamos a tiempo de evitar que España se convierta en Bélgica, que se convierta en Francia o que se convierta en algunas ciudades del Reino Unido donde están ya que el alcalde es musulmán. Creo que tenemos un problema muy grave sobre todo, de buenismo y de querer confundir a la gente. Que tú quieras una inmigración regulada, responsable, con sentido común y en base a las necesidades del país es lo normal. Y dejo una reflexión. Si la inmigración ilegal fuera buena, no sería ilegal, sería legal. Entonces es ilegal porque los que
critican que luchemos contra la inmigración ilegal, hicieron leyes para que fuera ilegal, por algo será. No me vale este buenismo. Hay que poner ya los puntos sobre las íes, porque vamos a encontrarnos casos como el de Torre Pacheco en muchos lugares de España, donde ya los extranjeros son más de un 30%. Y ojo, no estoy hablando de cualquier tipo de extranjero, no es lo mismo extranjero que venga aquí, se venga a integrar, que estos extranjeros que viven en guetos, hacen su vida, que no se quieran adaptar, que no se consideran españoles y que sus hijos y nietos ni se sienten españoles ni se van a sentir nunca. No olviden, hemos empezado hoy el programa con la exclusiva de que ese magrebí combate de béisbol que montaba y organizaba bandas magrebíes en Torre Pacheco, el que lleva la careta de Batman, ha sido identificado, lo fue por la Guardia Civil, fue interrogado y es un narcotraficante marroquí afincado en España y que ha dado la orden la directora general que no se pasen datos sobre él. Es curioso porque de los detenidos supuestamente ultras sabemos todo, profesión, nombre, pero de él hasta ahora no sabíamos nada. Doble vara de medir, Carlos. Hay que proteger al marroquí aunque sea narco, ¿no? Sí, aquí el objetivo es tildar como sea de extrema derecha a cualquiera, que por cierto, aquellos grupúsculos que nadie conocía, que no tienen nada que ver con Vox además, porque es mentir decir lo contrario, pero alimentan el miedo hasta el exceso. Y claro, esos grupúsculos que eran 4 o 5 amigos que se ponían un nombre raro y salían con banderas nazis a la calle, se han visto crecidos al verse en todas las televisiones de España que han multiplicado por 100 su número de seguidores. Es una barbaridad. Yo creo que aquí ya lo mencioné. Boumediene, en 1976, dijo que el Islam colonizaría Europa y que tenían un arma muy potente para ello, que eran las barrigas de sus mujeres. Esto lo dijo Boumediene, no lo digo yo. Y naturalmente son ilegales todas las personas que cometen una ilegalidad. Cuando la izquierda dice que ningún ser humano es ilegal, es verdad, ningún ser humano es ilegal. Es ilegal el ser humano que comete una ilegalidad. Y aquellos que entran en un país sin respetar las cuestiones administrativas que acreditan y legalizan su presencia en nuestro entorno, pues son legales. Y aquellos que lo hacen haciendo trampas, entrando como sea en manos de las mafias que matan a cientos de personas ahogadas en el Mediterráneo, son responsables de algo en lo que los españoles no tenemos ninguna culpa. Y mi última pregunta, ¿dónde narices está Europa? ¿Qué pasa? Que el problema migratorio de la puerta de Europa, que es España, es el cono sur de Europa, no tiene nada que ver con Europa. El reparto tiene que ser entre Asturias, Galicia, Navarra. ¿Por qué no puede ser entre Alemania, Francia? No, es que tienen muchos. Ya, pero es que el problema sigue vivo, porque nadie es capaz de cuantificar cuántos inmigrantes van a venir. Y yo cuando organizo un viaje, una cena, lo primero que pregunto es ¿cuántos somos? Y a partir de ahí podemos organizar algo. ¿Cuántos inmigrantes necesita España? ¿Necesita inmigrantes? ¿Cuántos necesita? 300.000. Ábrase un cupo, dele forma legal y que entren con papeles, como los emigrantes españoles hacían cuando emigraban a Argentina, a Venezuela o a Cuba. Iban con los papeles en los dientes. Por eso no me vale la comparación cuando dicen es que nosotros también emigramos. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Nuestros emigrantes iban con billetes de ida y vuelta, trabajaban 24 horas al día, ganaban unos dineros y los mandaban a su familia. Y en cuanto podían, volvían. Pero no intentaban imponer allí ni su cultura, ni su religión, ni nada de nada. Eran tremendamente respetuosos y se integraban en las sociedades. Por eso eran muy valorados, especialmente los gallegos. Incluso en Argentina, a cualquier español que iba a trabajar allí le llamaban gallego. Eran trabajadores de lujo, de los que nos podemos sentir orgullosos. Esos eran marca España. Se dejaban la piel trabajando por su familia y con el deseo firme de volver a España. Y así lo hicieron. No me comparen esta inmigración ilegal con nuestros españoles que fueron a trabajar al exterior. Susana Gask, redacción, últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo esos mensajes interesantes desde todas partes del mundo y muchos confidenciales, como siempre digo, estas semanas de vacaciones, pero aun con todo y con eso, Albert, nos siguen enviando mensajes. Juana dice que respecto al manifiesto pro Sánchez, la cuestión es que son gente del entretenimiento y la farándula. De hecho, no son gente de la gran cultura los que se están manifestando, porque la cultura es eterna y es universal, mientras estos son efímeros y absolutamente pasajeros solamente por
por el dinero. Soledad dice que por desgracia somos un país bastante anestesiados, aquí no nos enteramos de nada hasta que pase, y cuando pase ya llegaremos tarde. Elvira dice que está clarísimo, así es como actúan, son depredadores todos los del gobierno, lástima que estén tan claras las cosas y que sea tan lenta la justicia, a ver si nos pueden guiar y acabar con esta historia. Amelia dice que hace mucho tiempo habló con un amigo y ese amigo era venezolano y ese amigo le comentó a Amelia que España se iba a convertir en Venezuela. Yo, nos comenta Amelia, dice, incrédula de mí, no me lo creía, pero ahora, visto lo visto, Zapatero es el cabecillo y espero que se haga justicia y que pague por todo lo que nos está haciendo pasar a todos. Mari dice que se nota que los jueces tienen orden de Moncloa y sobre todo de Marlaska de no encarcelar a ningún inmigrante, sobre todo inmigrantes criminales, los que no tienen realmente papeles. Aquí, si estás en el bando de ellos, se salvan, pero si somos el resto, que somos españoles, aquí por una multa nos pueden acribillar. Javier dice que nos saluda, nos felicita por el programa, esperemos que algún día nos comenta, no sea muy lejano, la justicia haga pagar a Zapatero todo ese odio a España y realmente vaya a la cárcel. Eso es lo que deseamos todos. Con tantas pruebas que puede haber, no sabemos por qué no se adelanta y la justicia es más rápida. Aló dice que debería existir el delito de traición y si hubiera una justicia independiente, pues todos estos del PSOE estarían verdaderamente en la cárcel. Antiguamente, nos comenta, los reyes podían quitar y poner miembros si se salían de la línea, pero claro, con la familia real que tenemos estamos realmente perdidos. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante explicar a todos nuestros seguidores que nosotros seguimos estas vacaciones. Bueno, a gente que tenga vacaciones, nosotros no vamos a tener vacaciones aquí. Albert Castillón va a estar al pie del cañón y no olvidéis que os podéis suscribir a todos nuestros canales para estar este verano bien informados. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Y pasado mañana, día del apóstol Santiago, hay que estar en Santiago de Compostela ese día. Yo sé que vienes a Madrid, pero a la cena, pero luego te vas para allá, ¿no? Entiendo, Carlos. Sí, porque tengo dos cosas que celebrar, que Santiago es el patrón de Galicia y es el patrón de España, de todos los españoles. Y yo quiero celebrar las dos cosas. Qué bien, qué bonito. Un abrazo, Carlos Marcos, un abrazo, Gonzalo de Oro Pulido. Un segundo, Albert. Por favor. Mucha gente me está escribiendo preguntándome por nuestra moción de censura ciudadana. Y tienen razón. Hemos recaudado 51.000 firmas ya. ¿Y por qué no las hemos presentado todavía? Por un problema de calendario del propio Parlamento Europeo. No se trata de ir a Estrasburgo y meterlas por una ventanilla de registro. Queremos entregarlas en mano al defensor del pueblo europeo. Y para eso nos tenemos que ceñir a su agenda. Yo me temo que hasta septiembre no lo vamos a poder hacer, pero no se crean ustedes que hemos olvidado su esfuerzo, el esfuerzo que hemos hecho entre todos para reunir ese importantísimo número de firmas. No los vamos a traicionar de ninguna de las maneras. Vamos a poner en valor esas firmas en su momento y cuando las cosas se pongan de nuestra parte. Pero ahora mismo no depende de nosotros. Que nadie piense que los hemos olvidado. Bajo ningún concepto. Es para nosotros, por lo menos para mí, una cuestión de honor. Y para mí también. Y que pueden seguir firmando, ¿eh? Si crece el número de firmas, mejor que mejor para enviarlas a Bruselas. Un abrazo. Gracias, Gonzalo. Cuídate mucho. Un abrazo a Barcelona. Cuida a mi ciudad. Gracias a vosotros, como siempre. Y tan solo una matización a lo que ha dicho antes Carlos, y es que los españoles, como él dice, nunca fueron a liarla, nunca liaron lo de Torre Pacheco, nunca liaron lo de Saint-Denis, el día de la Champions, nunca hubo violaciones, nunca hubo machetazos. Los españoles iban a trabajar y siempre con el objetivo de volver a casa, y cuando iban allí, además, aunque fuera temporal, se integraban perfectamente en aquellos países. Sí, sí, nada que ver. Un abrazo a los dos. Amigos, nos vamos a ir hasta un pueblecito de 70 habitantes. Una mujer que trabaja en la agricultura y fue diputada nos espera. Estás escuchando Castillón Confidencial.
Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Sí, amigos, se lo contaba. El Ministerio de Agricultura está terminando de elaborar una norma para retirar del mercado aceite de oliva español cuando la producción sea excesiva. Parece ser que en esta campaña de este año y del año que viene puede ocurrir que haya demasiado, dicen ellos, demasiado aceite de oliva, y para evitar que baje mucho el precio y acogiéndose a un reglamento europeo que dicen que lo permite, lo retirarían del mercado. Lo cual es muy absurdo porque a la vez somos el principal importador de aceite de oliva desde Túnez. ¿Alguien nos puede explicar por qué aquí hemos de controlar nuestro aceite pero seguir importando de Túnez, que no tiene la misma calidad? Es una de esas cuestiones absolutamente absurdas, sin sentido común, que lleva a cabo la política agraria de Europa. Hay una mujer que se hizo muy popular por este vídeo que van a ver. En el sector primario tenemos muchas fortalezas y nos temen por muchas cosas. Pero hay una cosa que tenemos, que es la mayor flota de maquinaria pesada en el país. Y si mañana nos pusiéramos todos de acuerdo, seríamos capaces de paralizar todo el país. No solo el país, sino el comercio internacional que pasa por España. Si una sociedad tiene la capacidad de, con lo que hay en su territorio, tiene la capacidad de darse de comer, es libre. Cuando tú no dependes de lo más básico que es la alimentación, cuando tú mantienes esa soberanía alimentaria en tu territorio, tu sociedad es libre. Y luego hay otra cosa que nos temen. Tiene una larga carrera en el mundo de la lucha por los derechos de la gente del campo. De hecho, fue la única y la primera mujer diputada en el Congreso en aquel momento por Ciudadanos. Estuvo poco más de 6 meses siendo agricultora, que no ha habido otra, ni antes ni después. Vive en un pueblecito pequeño de 70 habitantes que se llama Sayatón, en Guadalajara, y no piensa dejarlo. María Ángeles Rosado, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿y usted entiende lo del aceite? Que lo eviten, lo saquen del mercado a ver si es demasiado barato, pero si es lo que queremos todos, ¿no? Cuando subía de precio no lo hicieron. A ver, yo lo de las políticas intervencionistas en principio pues no me gustan, ¿no? Yo soy liberal en lo económico y socialdemócrata en lo social. Entonces, pues que se intervenga la oferta del aceite español me parece muy hipócrita cuando no se interviene la compra de aceite de terceros países, tampoco se interviene la compra de cereales de terceros países, que ha hecho bajar el precio de cereal a precios de hace 25 años. Sin embargo, el gasoil, los abonos, los fitos y todos nuestros insumos los estamos pagando a precios del 2025 con toda la inflación sumada. Entonces, que vayan a intervenir solo la oferta del aceite español, pues eso me parece muy desacertado por parte del Ministerio. Usted vive en Sayatón, 70 habitantes. Usted y su marido cultivan cereal y olivar. Usted es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿Por qué quiere ser agricultora? A ver, yo vivo aquí
para una mujer en un pueblo tan pequeño donde no tienes infraestructuras que te permitan conciliar, pues es muy difícil elegir tu vida laboral. Entonces, lo más sencillo es ser autónomo, que tú si para criar a tus hijos pues paras tu tractor y vas al médico, al colegio, lo que sea por ellos y no hay ningún problema. Otro tipo de trabajo pues es complicado. Entonces, mi marido era agricultor, mis padres eran agricultores, a mí me encantaba la agricultura, pues decidimos que yo también hace muchos años, pues porque además iba a ayudarle mucho, pues que me incorporara a la agricultura con él y tenemos los dos una explotación que es una titularidad compartida, es una figura de explotación agraria solo para parejas en el sector agrario. Sí, lo ha dicho muy bien, para ir al colegio, para ir al pediatra, para cualquier cosa, usted ha de coger el coche y hacer un montón de kilómetros, porque donde está no hay nada de eso, ni colegio ni médico, ¿no? No, aquí, bueno, el médico viene 1 hora a la semana, pero colegio hace muchísimos años que no hay. Mis hijos han tenido que salir a otros pueblos para ir al colegio y al instituto, pues porque es un pueblo muy pequeño y no tenemos ni esos servicios ni ningún otro. Para todo hay que coger el coche, entonces hay que tener disponibilidad para coger el coche y poderte ir a cualquier otro pueblo. Usted tiene la solución a lo que llaman, que a mí no me gusta nada, la España vaciada. Es la España abandonada, porque no está vacía, quedamos gente, pero las administraciones públicas y las políticas públicas hace mucho tiempo que dejaron de apostar por nosotros. Es verdad que en el año 19, con todo el movimiento de Teruel existe, toda la campaña que hizo en ese momento Ciudadanos por la España abandonada, después pues, se puso en lo que era la agenda política y se hizo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pero lo único que se ha hecho ha sido ponerlo en el nombre, porque se van vaciando cada vez más y más con las políticas de este mismo ministerio, y nosotros no vemos ningún tipo de resultado, ni subida de población, ni aumento de servicios, ni nada. Qué cambio de vida, ¿no? Ser 6 meses diputada en el Congreso y luego volver al pueblecito de Guadalajara con el tractor. Qué bien viven los políticos, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Hombre, no me diga. Sí, fue un cambio de vida bastante bueno, pero yo como venía de aquí y volví aquí, pues bueno, fue una experiencia que duró 6 meses, fue la legislatura más corta de la historia de España, la legislatura 13. Fue una pena que no fuera una legislatura de 4 años, porque por la configuración que tenía en ese momento el Congreso, pues hubiera sido, yo creo, una buena legislatura, pero bueno, se terminó en 6 meses. ¿Qué le vamos a hacer? No lo echa sí, se vive muy bien, se tienen muchos privilegios cuando estás allí. Tenía todo, dietas, taxis, todo. Pues mire, le voy a decir una cosa. Te cobra el salario del diputado, ¿no? Se tienen las famosas tarjetas de crédito para los taxis, para los viajes y tal. Yo nunca hice uso de la tarjeta del taxi porque pues, lo que te tenías que mover era muy cerca del Congreso, entonces o iba andando o cogía el transporte público. Y mi última nómina, el último mes, recuerdo, nóminas anteriores fueron un poco más bajas, pero el último mes recuerdo que fueron 7.000 euros. Entonces, desde el principio, a mí me parecía una vergüenza, además, cobrar las dietas aparte, y nunca pasé mis dietas y nunca las cobré por respeto a los ciudadanos españoles. Y además mi asistente me decía, María Ángeles, pásame las dietas, que eres la única que no pasa las dietas.
Pues mire, yo nunca las pasé porque ya me parecía que estaba lo suficientemente bien pagada en una legislatura a la que no tuvo apertura real, con lo cual todo nuestro trabajo quedó en saco roto. Me parecía ya una barbaridad cobrar aparte unas dietas. Nunca las cobré y eso se puede corroborar preguntándole al Congreso porque nunca estuvieron en mi nómina. Es porque usted era el bicho raro, si me permite, en ese congreso. Es tremendo. ¿Qué vida? No, mire, yo estudié ciencias políticas porque tenía esa vocación de servicio público. Yo vocacionalmente me quería dedicar a la política. Lo que pasa es que cuando terminé la carrera me quedé tan desencantada de cómo se confeccionaban las políticas públicas, que no era el interés real del ciudadano, sino el electoral del partido, que me dediqué a otras cosas. Y no milité ni nada, hasta que me vino a buscar Ciudadanos. Y yo, para tener mi carrera, puesto que mi padre era un pastor asalariado, aunque teníamos campo, pero era pequeñito, yo no podía pagar la carrera. Yo la carrera la pagamos con mi trabajo echando la vendimia, trabajando de camarera, de cocinera, cuidando niños y con becas del Estado. Entonces, esas becas del Estado que antes a personas sin recursos les permitían estudiar, cosa que ahora con un gobierno progresista no hay, yo esa carrera se la debo a la ciudadanía española, a todos los trabajadores, a todos los autónomos que pagaban sus impuestos para que algunos pudiéramos tener una carrera que no podíamos pagar. Entonces, siempre me he sentido en la obligación de devolver a la sociedad española lo que recibí de ella. Por eso, el tema de las dietas, pues me parecía, de verdad, se me caía la cara de vergüenza ganar 7.000 euros y además pasar unas dietas. Porque yo ya tenía un complemento en esa nómina por vivir fuera de Madrid. Entonces, yo no podía, mis valores no me lo permitían. Fíjese que esa vocación de servicio que tuvo usted el tiempo que fue diputada, la han perdido. La gran mayoría de políticos de este país no la tienen. Y quizá es el mayor problema que tiene España, que creen que estamos a su servicio y no al revés. La realidad es que les pagamos el sueldo. Son ellos los que han de estar al servicio del pueblo que le paga con impuestos, pero eso creen que no existe. ¿Qué nos ha pasado, María Ángeles? Pues mire, llevamos muchos años con el mismo sistema político, partidista. Cuando se llevan muchos años, pues al final todo se corrompe. Es verdad que se han ido cambiando de personas, pero no de sistema. Entonces, es el sistema el que está corrupto, no es ya un partido u otro. Y a mí me consta que a la política llegan personas honradas, que tienen esa vocación de servicio público, pero en el momento en el que entran en este sistema, pues el sistema los calla. Y bueno, yo creo que había que darle una vuelta a nuestra democracia, a nuestro sistema representativo, para que haya pues más filtros, ¿no? Yo creo que en primer lugar había que hacerle un psicotécnico a cada persona que se dedica a la política y que llegue con una formación mínima. Es que para entrar a cualquier empresa te piden mucha formación, mucha experiencia, y resulta que para entrar a la política lo único que te piden es tener carné de un partido y ya está. No tienes por qué tener ni formación ni experiencia. En Ciudadanos no era así. En Ciudadanos nos pedían el currículum y para ser diputado nacional y regional había que tener estudios superiores. Y para el ramo en el que ibas a trabajar tenías que tener experiencia. Por eso a mí me nombraron portavoz de Agricultura, el Mundo Val portavoz de Justicia. Hombre, por lo menos que sepas de lo que vas a tratar, porque ves allí que hay mucha gente que le meten en comisiones de temas de los que no tienen idea. Entonces, ¿cómo van a legislar si no conocen la realidad de lo que tienen que legislar? Pues es el problema que tenemos, que cuando van a aterrizar las leyes a la realidad, pues no encajan. Y entonces nuestras prácticas tradicionales ellos las convierten en ilegales porque nos han hecho unas leyes que no nos encajan en nuestra realidad. Sin duda. Estaba pensando en Ábalos,
que era el presidente de la Comisión de Interior, que fue ministro de Fomento. Su única preparación pública es maestro de primaria. Nunca gestionó nada, ni un municipio. Y ahora sigue en el grupo mixto cobrando 1.200 al mes como vocal de una comisión, le llaman comisión de peticiones, que no tiene ni portavoces. Vamos, que le regalamos los 1.200. Es el ejemplo de la sociedad en la que vivimos. Usted, en ese vídeo que se ha hecho viral, dice que el sector primario, o sea, la agricultura, la pesca, el sector básico, tiene, en su caso, los agricultores, la mayor flota de maquinaria pesada del país. Y lo dice casi como amenaza, lo cual está muy bien, que se pongan firmes, porque ustedes salen con todos los tractores que hay en España, paralizan fronteras, aeropuertos, puertos y lo que quieran. ¿Algún día la agricultura dará un golpe en la mesa y dirá hasta aquí hemos llegado y sacará esa maquinaria pesada a la calle al unísono, todos juntos? A ver, no lo digo como amenaza. Bueno, yo lo que digo es que en el caso de David, que entró con su tractor después de que los agricultores a empujones rompieran el cordón policial, entró con su tractor, que es maquinaria pesada. Y entonces, que debieron pensar que nosotros, que tenemos la mayor flota de maquinaria pesada del país, si todos hiciéramos eso, pues que a ellos se les iría de las manos. Entonces, por eso habían ido a por él, que digo, como táctica de guerra, porque en cualquier guerra vemos siempre, pues ha caído el líder de Al-Qaeda, ha caído el líder de... Siempre se va por los líderes. Entonces, en este caso, era un hombre que arrastraba gente a las movilizaciones, pues han ido a por él. Entonces, yo expreso que han debido de dar cuenta que poseemos la mayor flota y que podemos paralizar el país y el comercio internacional que pasa por nuestro país, que es un punto neurálgico. Entonces, no es una amenaza, pero eso está ahí. Y bueno, sí que salimos, hemos cortado carreteras muchas veces, pero luego hay medidas desproporcionadas por parte de las administraciones públicas, muchas multas, nos persiguen. O sea, aquí se puede dar un golpe de Estado y luego se amnistía a la gente y a los agricultores que simplemente están pidiendo trabajar honradamente y con un margen económico que les permita vivir. A ellos se les persigue y se les pide cárcel por parar una autovía o por meter un tractor a las puertas de unas cortes que, por cierto, son la soberanía de ese pueblo, del pueblo aragonés. Entonces, claro, siempre luego hay una desproporcionalidad en las medidas que echan sobre nosotros. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en la lucha. Ya organizaremos la manera de cómo hacerlo. Me gusta mucho lo que dice, porque a ellos se les amnistía, es decir, entre ellos se protegen, y que entienda ellos la clase política, sobre todo de los grandes partidos, los 2, 3 grandes partidos de este país, que se van protegiendo unos a otros, se permiten cruzar la ley y la frontera de la legalidad porque saben que luego llegará el indulto, el perdón, lo que haga falta, pero la sociedad civil no tiene ese perdón ni ese indulto. Está muy bien. A nosotros ni nos amnistían nada, ni nos perdonan un impuesto, sino que cada vez tenemos más. En fin, es que aquí hay 2 clases sociales. Está la clase social política y está la clase social ciudadana. Y, hombre, la ley tendrá que ser igual para todos, que digo yo. Debería. Bueno, qué pena que la política no ocupe la mayoría del tiempo de María Ángeles Rosado, porque es el tipo de gente que queremos ver en el Congreso. Pero bueno, la vemos en el campo con su tractor. Ahora, cuando me deje a trabajar, ¿es eso? Sí, sí. Ahora voy a dejar la comida hecha antes de irme y después me voy, que estamos cosechando.
Bueno, piense que Sánchez está a punto de irse de vacaciones a Lanzarote y lo paga con sus impuestos. Recuérdelo cuando esté a 40 grados bajo el sol. Sí, lo recordarán todos los autónomos y todos los trabajadores que les quitan una parte de su nómina, se acordarán todos, nos acordaremos todos, sí. Dile un beso a Paz, que es seguidora de nuestro programa, que es su madre y es quien ha dicho, esta es mi hija, qué orgulloso estoy de María Ángeles. Muchas gracias por esta charla, tendremos más próximamente. Un beso. Gracias. Muchas gracias a ti, Albert. Un beso muy grande. Mientras los agricultores están ahora mismo ganándose el pan con el sudor de su frente, nunca mejor dicho, los hay que van en coche oficial. Gato Relato lo interpreta muy bien con la inteligencia artificial. Ahí está Sánchez. Es increíble lo que me quiere la gente. Maravilloso. Ahí va. A ver si dimite de una puta vez. Les voy a hacer un show de la hostia. Pero acuérdese de no hablar de algunas cosas, señor. Conduce Óscar Puente, el chofer. Cerdán en Soto. Ábalos en la piscina. Queridos ciudadanos y ciudadanas, yo soy un político limpio. El que más, ¿eh? Fijaros qué cara se me está quedando. Pero te intento estar bien, ¿eh? La cara de Joker. Vosotros, claro. Pachi aplaude. Un momento, que tengo hambre. Es de chorizo, qué rico. La Montero aplaudiendo y él comiendo un bocata de chorizo. Pilar Alegría. Por un momento pensé en dimitir. Pero ¿sabéis qué? ¿Lo adivináis? No voy a tirar la toalla. Marlaska se pone la toalla por encima. Muchas gracias. Todos le ríen las gracias. Porque yo soy el capitán del barco. Y se pone la gorra de capitán. Y me gustaría especialmente dirigirme a mis socios de coalición, incluidos los independentistas, para anunciarles que... Bolaños. Vamos a crear chiringuitos contra la corrupción. Vamos a crear chiringuitos contra la corrupción. No vale la pena seguir, ¿verdad? Este payaso es quien nos gobierna. Bueno, con perdón, los payasos son mucho más honrados y tienen una profesión, no como él. ¿Qué debe poner en el DNI de Sánchez? ¿Profesión qué? ¿Corrupto? ¿Chanchullero? ¿Mentiroso? No lo sé. Desde luego, presidente del gobierno no, o no debería. Y muchas gracias a Basauri por su donación, a Rocío Morilla, a María Ángeles Beltrán, gracias Benito García Navarro y gracias Mercedes Galván. Y muchas gracias, Gema, por tus palabras magníficas. Realmente escuchando vuestro programa cada día, cada mañana, mirando la inteligencia, realmente la inteligencia y la coherencia en tu programa cada día, ya es una adicción, completamente una adicción, te lo digo. Ríete del tabaco o ríete de cualquier otra cosa, que también nos están fastidiando por ahí. Y sobre todo también quería darle enhorabuena a todos los confidenciales que van a ir a esa maravillosa cena, que realmente me dan envidia cada vez que lo decís, digo. Pero espero que en una próxima pueda ir. Ojalá, Gema, y así nos conocemos. Es el jueves por la noche, grabamos nuestro primer programa con amigos, con un centenar de amigos de ustedes. Cenamos juntos a puerta cerrada y charlamos de lo que quieran. Muchísimas gracias, Gema. Gracias, Ana, por mostrarnos que ha recibido la taza. Me encanta, ahí dice en mi sala de costura. María Amelia, las tazas de Susana, de su programa Confesiones Confidenciales y la nuestra. Bueno, y a Paz, muchas gracias. Me ha recordado un viejo chiste de Abraham, de nuestro Abraham de Tenerife, que no habíamos puesto aún. Pedro, nada, que vine aquí al barranco y no veo porque estoy buscando votos debajo de las piedras, que tú dijiste que los vamos a encontrar, amargado porque no hay, mira.
no hay ninguno. Y mira que más de 2 millones de piedras llevo. Vi una que tenía un escarabajo que me miró así y me dijo, a mí no me está dando el coñazo, me dijo, yo soy de Vox, me dijo, y ya lo dejé allí tranquilamente. Mira, los hay de todos, los hay de Ayuso, de Milei, de Bukele, ¿sabes? La naturaleza se ve que es lista, pero es que tuyo no hay. Sí que vi una diarreíta de una cabra y debajo ponía PSOE, pero me dio cosa cogerla, digo, esto es mejor manda a Montero, que ella te lo coge así con las manos, lo mismo ella te hace unas croquetas y todo con eso, pero yo no me atrevo, con respeto por el partido. Pero estamos contigo, Pedro, estamos además agradecidísimos con el decreto ese que te costó, el decreto Airbus, y por fin mi padre, que es pensionista, va a poder cobrar. Mi madre también, lo que pasa es que mi madre es ama de casa, que se ve que a ustedes eso no les gusta y me parece lógico, porque ella lleva trabajando igual que mi padre toda su vida, pero como que no cotiza o algo de eso, y nada, pues una medida súper antimachista. Digo, mamá, tranquila, porque Pedro Chávez sabe lo que hace, que cobre papá, y papá cobra 1.000 euros que tiene él, que ahora con la medida esa, que es la alegría, 1.028,35 creo que da. Mira, cuando lo subimos en casa, las lágrimas de no sé cómo llamarlo, de Fairy, y al final fue fantástico. Pero claro, mi madre me dice, es que en estas casas no se han manejado nunca esas cantidades, esas cifras nunca han entrado, y es como que no sabíamos qué hacer. Digo, mira mamá, se lo merecen, gástenselo ustedes en un fin de semana, por ejemplo, en el baño, en el ascensor. Háganse un regalo, por ejemplo, una botita de vinagre de manzana, un Thermalgin, algo, ¿sabes? Y dice que va, eso es demasiado. Digo, pues mira, vamos a ver qué podemos hacer. Y se me ocurre que tenemos una persona que le tenemos alquilado desde hace 2 años, un pisito que teníamos ahí mis padres, que se lo construyeron con el sudor de la frente, y lo que pasa es que el chico no paga porque tiene una enfermedad terrible, que es vulnerable. Y nada, digo, pues si es vulnerable, mamá, lo que dice Pedro Chávez, ni le toques, porque además se pega, es pandémico. Y entonces nosotros no le tocamos ni siquiera a la puerta, y le pagamos todo. Y digo, mamá, ¿y si le damos los 28,35 a él? Mi madre dijo, claro, ¿cómo eso no habría ocurrido? Porque eso es lo que tú dices, Pedro, de la economía circular, ¿sabes? Que entra para él, no sale nada, vuelve a entrar para él, no sale nada, y se va formando una cosa hidráulica, ¿sabes? Así que nos quedamos mucho más tranquilos. Digo, pues venga, eso, y agradecidos. No vamos a coger los 28 porque nos parece un abuso por nuestra parte, ¿vale, Pedro? Sigue para adelante, dale felicidades a Bego y a tu hermana y toda esa gente, los amigos tuyos que están yendo a declarar. Enhorabuena, porque además hacen una cosa muy inteligente, que es que cuando llegan dicen, no voy a declarar, que es la medida más inteligente que he visto yo para mostrar que uno es inocente, ¿vale? Y nada, y enhorabuena al PNV, muchachos, que por fin les dieron el palacete, que estamos aquí en Tenerife diciendo qué habrá pasado con el palacete del PNV, por Dios, un sufrimiento, pues parece que se lo van a dar, menos mal. Sigo buscando votos debajo de las piedras, vamos a encontrarlo, pero tú no te preocupes, que la gente es muy mala, ¿sabes? Si hay que quitar el monte, se quita, porque tú cada vez más para abajo, ahora ya vas por las piedras, vete tú a saber, ¿vale? Tú eres una persona maravillosa, que da frutos, tú eres lo que yo llamo un hijo de fruta, y es maravilloso. Te quiero. Venga, hasta luego. Un hijo de fruta, porque da frutos, ¿eh? Maravilloso, Abraham, como siempre. Amigos, mañana más les espero aquí, como siempre, en La Trinchera. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas. Y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.